A ver, en la mitología de Tolkien hay creaciones que dan miedo. Y luego hay otras cosas. Un saber que es directamente prohibido. Pues hoy vamos a explorar una de esas sombras, una que nace nada menos que del mismísimo corazón de su universo. Y es que, ojo, este es un nombre que no se pronuncia a la ligera. Hablamos de la encarnación de un terror tan fundamental que los propios arquitectos del mundo, los Valar, intentaron borrarlo de cualquier crónica. Es, literalmente, la historia que nunca debió ser contada. Casi todo el mundo conoce a Ella la Araña, ¿verdad? Esa pesadilla de colmillos y seda que acechaba en Ciri Tungol. Su encuentro con Frodo es uno de los momentos de más tensión de El Señor de los Anillos. Es, digamos, nuestro punto de referencia para el terror en la Tierra Media. Pero aquí, justo aquí, es donde empieza el verdadero horror. Porque Ella la Araña, con toda su mala fama, no era más que la última de un linaje muy oscuro. ¿Su madre? Su madre era algo mucho, mucho peor. Algo que sencillamente no pertenecía a este mundo. Vale, para que entendamos la auténtica dimensión de esto tenemos que hacer una cosa: diferenciar el eco del grito original. Vamos a ver cómo Ella la Araña no es más que una versión, por así decirlo, descafeinada del terror primordial que fue su madre. Es que la diferencia es brutal. Por un lado está Ella Araña, que sí, que da pánico, pero es un mal local, ¿sabes? Contenido. Y por el otro, Ungoliant. Y ojo, que ella no es una criatura del vacío. No, ella es el vacío mismo, pero con voluntad y con un hambre infinita. Es la fuente original. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿De dónde narices salió un ser así? Porque es justo en este punto donde Tolkien, digamos que retuerce sus propias reglas para introducir un concepto que, de verdad, pone los pelos de punta. Para pillar bien a Ungoliant hay que entender qué es el horror cósmico. No es el miedo a un monstruo al que se puede matar, no. Es el pavor a algo que no debería existir, algo cuyo origen y motivaciones están más allá de lo que podemos comprender. Y eso, en esencia, es Ungoliant. Y aquí está el kit de la cuestión. Fijaos, Sauron, los Balrogs, incluso el propio Melkor, todos son seres caídos, sí, pero formaban parte del plan original, de la música de los Ainur. Ungoliant, en cambio, no. Ella viene de fuera, de la llamada oscuridad exterior. Es una anomalía que se creó a sí misma, una auténtica aberración existencial. Era inevitable, claro. Dos fuerzas de la oscuridad tan bestias tenían que acabar encontrándose. Y su alianza, bueno, digamos que fue la chispa que provocó una de las mayores tragedias en la historia de Arda. A ver, paremos un segundo a pensar en esto. Melkor, o sea, la fuente de todo el mal del mundo, el ser más poderoso de Arda. Pues este ser miró a Ungoliant y sintió repelús, sintió miedo. Se dio cuenta de que estaba ante algo antinatural, algo que ni él mismo llegaba a comprender. Su pacto estaba condenado al fracaso desde el principio, porque sus metas eran totalmente opuestas. Melkor quería gobernar, corromper, dominarlo todo. A Ungoliant eso le daba exactamente igual. Ella solo tenía un impulso: consumir. Y es que no es malvada en el sentido que conocemos. Es algo peor. Es como una ley de la física antinatural hecha carne. Un agujero negro biológico cuya única función es devorar la luz, la vida y la propia existencia. Y esa hambre la llevó, cómo no, junto a Melkor, hasta Valinor, la mismísima tierra de los dioses. Lo que pasó allí cambió el destino del mundo para siempre. 2. Un simple número. 2. Solo había dos fuentes de luz divina en todo el mundo, los árboles del Pelion y Laurelin. Y Ungoliant no es que los secara, es que se bebió su luz. Literalmente, hasta la última gota, dejando la tierra de los dioses en una oscuridad total. Lo que produjo fue algo terrorífico, la no luz. Y esto no era solo oscuridad, ¿eh? Era una negrura tangible, una sustancia que te ahogaba la visión y el espíritu, un arma de aniquilación absoluta. Claro, al alimentarse de la fuente de luz más pura de la existencia, el poder de Ungoliant se disparó de forma exponencial. Se hinchó hasta alcanzar un tamaño monstruoso, una forma de oscuridad que ni los propios Valar podían parar. Y entonces su hambre se volvió hacia su socio. El hambre de Ungoliant era insaciable. Así que cuando Melkor se negó a darle también los Silmarils, ella se giró contra él. Ahora era más poderosa. Y el cazador se convirtió en la presa, quedando totalmente envuelto. Por primera y única vez, el primer señor oscuro sintió un pánico absoluto, un terror que no había conocido nunca. Estaba completamente indefenso. Totalmente superado, el ser más poderoso de Arda, derrotado y a punto de ser consumido por el mismo vacío que él había desatado. Lo atrapó en sus redes de no luz y Melkor soltó un grito tan terrible que marcó la tierra para siempre.
a solo unos segundos de ser borrado de la existencia. Fue la llegada de sus Balrogs, con sus látigos de fuego, lo único que consiguió hacerla retroceder y salvar a su amo. Después de escapar, Ungoliant huyó a los rincones olvidados del mundo. Pero claro, esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. ¿Qué le pasa a un ser con una hambre infinita cuando el festín se termina? Su naturaleza es el consumo, es su única razón de ser. Pero si ya no hay nada externo que devorar, ¿hacia dónde se dirige un hambre que no puede parar? Pues la respuesta es la máxima expresión del horror cósmico. Huyó al sur, engendrando por el camino a la estirpe de ella la araña, pero su hambre era tan atroz que la llevó a devorar a su propia descendencia. Y cuando no quedó nada, absolutamente nada, su hambre infinita se volvió hacia el único alimento que quedaba, ella misma. Se consumió hasta desaparecer. Un ser nacido del vacío que regresa al vacío. Pero la pregunta, claro, queda en el aire. ¿Puede algo tan fundamentalmente terrible desaparecer por completo? ¿O es que su hambre, su esencia, simplemente espera, latente, en la oscuridad más profunda, lista para volver a despertar?